¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Puertas Abiertas. En esta ocasión, desde luego, vamos a abordar el tema de las elecciones federales y los procesos concurrentes del pasado 7 de junio. Mucho se ha dicho, mucho se seguirá diciendo. Y pues para estar en este programa y tratar este tema está conmigo Margarita. Antonio, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. les va? estamos. Y pues bueno, las elecciones tienen una gran cantidad de aristas e interpretaciones. Todavía están en procesos de recuento en algunos procesos estatales, en fin, la asignación de los diputados plurinominales, la renovación de los congresos locales, en fin, muchos temas para tratar. Muchísimos. Yo creo que el día siguiente no fue tan agradable como muchos lo pensaban. Fue una elección distinta a las de otros años, parecida también, con tintes de castigo, con mucha participación femenina, con un voto nulo que tuvo un efecto para unos bueno, para otros malo, pero que ahí estuvo. Ahí estuvo, claro. Con un abstencionismo menor que el que se esperaba, ¿no? O sea, comparado con otras elecciones, pero que creo que nos pone a pensar para los próximos 3 años a los ciudadanos y a los partidos. Pierde el registro del Partido del Trabajo, lo mantiene Encuentro Social, lo pierde Humanista, lo gana Morena avasalladoramente, gana un candidato independiente a la gobernatura de Nuevo León, gana el candidato independiente en Jalisco, gana Cuauhtémoc Blanco la alcaldía en Cuernavaca. Es decir, hay cosas que hacen excepcionales un periodo de elecciones intermedias como esta, que generalmente se antoja pues gris, matizado, que transcurre con mucha normalidad, esperando que se suceda la renovación de las cámaras sin mayores colores. Creo que esta elección intermedia 2015 tiene mucho de lo que podemos hablar y discutir en esta mesa. Sí, además es muy interesante hacer la observación de que es la primera experiencia anual donde se compacta el calendario electoral. Se han hecho varias reformas en los estados. Por ejemplo, el próximo año, en 2016, tenemos elecciones para 12 gobernadores también. Entonces va a ser un año muy intenso en ese sentido. Y yo he estado analizando las cifras, las preliminares, algunas ya más decantadas, y sí es muy interesante observar cómo hubo una especie de voto diferenciado, es decir, muchas veces se votaba por un candidato A para la gobernatura, el candidato B a la presidencia municipal y el candidato C para la presidencia municipal. Entonces, me parece que esta conducta refleja un tanto, por un lado, lo que a mí me parece fue, en términos generales, desde luego, una baja calidad en el debate durante las campañas, lo cual generó que pues, el electorado se aproximara más a la persona que estrictamente a la plataforma, Exacto. en términos generales, insisto. Y por el otro lado también el tema de los independientes, que habría dos tipos de independientes, los que propiamente no reciben el respaldo de ningún partido político y aquellos que se presentaron como candidatos ciudadanos respaldados por un partido político. Entonces, sí creo que esto abre para bien, me parece, el proceso político para seleccionar candidatos y candidatas que puedan contender y que no necesariamente hayan traído detrás de sí una larga trayectoria burocrática o dentro de las burocracias de los partidos. Y yo voy a regresar un poco. Yo creo que estos 5 días que han pasado nos hemos concentrado mucho en hablar de los números, que son importantes porque te da la composición de las cámaras, etcétera, pero que también tenemos que reflexionar mucho en las agendas de quienes ganaron y con qué agenda, y si la gente votó por ellos por la agenda o por la persona. Yo creo que esa es una parte muy importante, pero es que estoy pensando en el caso de las mujeres en Cuernavaca, ¿Okay? ¿no? En donde decían, es por Cuauhtémoc porque está bien guapo. Y entonces dices, ¿es la persona o es la agenda y lo que me trae? Y eso me lleva a otro tema que es, Bueno, tampoco es tan guapo, la verdad. bueno, en gusto se rompen géneros, o sea, Bueno, mi tipo no es. No, tampoco es mío. ni el mío. Pero bueno, lo que quiero decir además es, ¿cuál es el concepto de ciudadanía que estamos trabajando? ¿No? O sea, cómo la gente está concibiendo el acto de votar y si eso es ciudadanía o no, y cómo desde los partidos, desde la academia, desde la vida cotidiana, estamos construyendo ciudadanía, y porque esa ciudadanía es la que le va a dar carnita, Claro. cuerpo Ahora, a la democracia que queremos. quiero tomar este caso particular para tratar de sacar ciertas lecciones que yo he visto a nivel general. ¿Por qué ganó el Cuauhtémoc Blanco? ¿Y qué creo que podemos aprender de que Cuauhtémoc Blanco, además es una agenda muy local, que en la que muchas de las personas de la audiencia se podrían identificar? Yo creo que Cuauhtémoc Blanco ganó por algo que no ha hecho ningún candidato en ningún partido o que difícilmente sucede, que es motivar e inspirar, emocionar. Cuauhtémoc Blanco era una persona, un futbolista altamente reconocido, en un espacio donde realmente las personas
tienen una afición, un gusto, lo disfrutan. Cuauhtémoc Blanco regresa a la política y ver a Cuauhtémoc Blanco con todas las proyecciones que tenemos sobre su imagen en la política, aún haya sido, porque pasaba con mi círculo cercano de voy a votar por el Cuau porque pues, a ver qué pasa, aún llevándolo a este extremo simplista de a ver qué pasa, tengo la duda de que mi ejercicio vaya a generar algo distinto. Esa motivación, esa inspiración, esa emoción mínima que sea, creo que si pudiéramos lograr que ese fuera un perfil que de manera general se repitiera a nivel nacional, empatado con una plataforma en donde pudiéramos hablar de derechos de las mujeres, si pudiéramos hablar de inseguridad, si pudiéramos hablar de desigualdad, y lo hiciéramos de una manera que así se emocionara, que así se inspirara, estaríamos entonces teniendo muchísimos candidatos que estuvieran generando debate público, porque la gente se involucra, se compromete con la figura, y entonces una agenda y una discusión realmente de fondo. Creo que Cuauhtémoc Blanco gana por eso. Muchos no me darán ese punto. Con el joven Pedro Kumamoto, que le mandamos un gran saludo. No, bueno, también está, yo insisto, no hay que perder de vista aquellos que no siendo militantes de ese partido político los postulan. La forma en la que arrasó Movimiento Ciudadano en Guadalajara y la zona metropolitana con candidatos que venían de ser, por lo menos Alfaro, que va a ser el próximo presidente municipal, venía de ser priista y que le disputó en su momento al actual gobernador la candidatura del PRI. Entonces, yo creo que también esa parte, cómo han logrado de alguna manera traer ese carisma o esos compromisos a otro partido. Entonces, aquí sí vemos una referencia, pues francamente, referencia al caudillo, ¿no? Y yo creo, Margarita, apuntabas una cosa que me parece clave. No hay democracia sin ciudadanos, ¿no? Entonces no puede haber democracia sin participación ciudadana, cualquiera que sea su motivación, su expectativa o su compromiso. Y por el otro lado, el ejercicio del voto, al ser individualizado, se trata de una fragmentación del poder político en ese momento. Claro. ¿No? Digamos que el día de la elección probablemente sean esas cuantas horas que van de la instalación de la casilla al cierre de la misma y el escrutinio, es el único momento en donde, ¿verdad?, el poder político se encuentra difuminado. Bueno, también existe la idea de asumir que existe una forma de ciudadanía que se empata con la manera en la que entendemos la democracia, que creo que en México es muy escueta, en tanto que, como bien mencionas, hay un periodo electoral o un día en elecciones donde sí se moviliza 1.2 millones de personas para cuidar las casillas, prepararse como funcionario, hacer el escrutinio, enviar y moverlos, y hay toda una movilización política para defender el voto y lo que eso representa. Pero también habría que ver qué tipo de expresiones y qué tipo de voluntades están viendo reflejados en el voto, fuera de esta idea que tenemos de suponer que tanto las plataformas políticas como el partido político, como la narrativa de política pública de necesidad en un estado, es eso por lo que se vota, o simplemente porque esta persona a la que yo estoy viendo como candidato, pienso, no sé, el Bronco en Nuevo León o Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, el mismo Pedro Kumamoto, que ahí yo creo que es donde se empata este ejercicio que yo te digo de política pública y carisma. Creo que ahí hay espacios que permiten saber entonces qué tipo de ciudadanía estamos formando y malearlo. Pero bueno, vamos a un primer corte. Estamos en Puertas Abiertas discutiendo los resultados tan interesantes de esta elección intermedia de 2015. No se vayan. Hola, estamos de regreso en esta segunda sección del programa con el tema que nos ocupa, que es el día después de las elecciones, que es casi como el día después de... ¿Se acuerdan de esa película? Sí, la catastrófica. Cómo se va al carajo y amanecemos en un mundo... Sí, cuando se hunde el barco. Aquí no se hundió por completo el barco, pero sí nos pusieron a todos a pensar en el modelo de democracia, en el ejercicio de la ciudadanía, en el sistema de partidos. En el sistema de partidos, en la paridad, en muchos otros temas. Y nos quedamos con esta última idea justo de Antonio, que... El tema de la ciudadanía como necesidad de democracia. En el corte platicamos del tema de la ciudadanía. No quiero decir mucho porque Javier se quiere pelear con... No, así lo anunció. Así lo anunció. No, yo dije polemiza. Ah, qué fino, muy bien. Adelante, polemicemos. Me parece muy interesante. Democrático. Yo voy de referir. Yo soy el INE. Este tema muy interesante que citaba sobre el perfil de la ciudadanía en México. Yo me parece que en todos los casos donde hay una democracia estable y madura, como es el caso de la nuestra, todas son perfectibles, obviamente. Pero en todos los casos siempre hay aspectos que nos pueden parecer un poco extraños o anómalos vistos en términos comparativos, ¿no?
Es decir, por ejemplo, los perfiles de algunos de los candidatos del partido antieuropeísta en el caso de la Gran Bretaña, o el caso más reciente de los partidos políticos surgidos ahora en las elecciones comunitarias de España. Es decir, nosotros vamos a encontrar que no hay un perfil de ciudadanía idóneo, ¿no? Pero que en el caso de México tenemos un ejercicio que se aproxima mucho, insisto, a esta vocación por identificarse con la inmediatez, ¿no? Más allá de un debate ideológico. Y en ese sentido, bueno, polemizar en el sentido de que el concepto de ciudadanía en México, claro que está en proceso de construcción, pero me parece que sí dio un paso muy importante. El hecho de que haya habido tantos candidatos relativamente, para ser los primeros, independientes, me parece que está muy bien. Yo creo que también los tres principales partidos políticos perdieron sufragios, ¿no? ¿A dónde se fueron? ¿Quién los canalizó? ¿Cómo votaron los jóvenes? ¿No? Es decir, me parece que ahí hay un tema muy importante en ese sentido. ¿Esta era tu polémica? Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que es lo que Javier, decía, no había era nada más para ponerle emoción. Era nada más para ponerle emoción. La verdad es que sí estoy de acuerdo y tienes razón. Ahora, creo que tampoco está mal para seguir abordando un tema. Claro que nos identificamos con la inmediatez. Claro que y además quisiera poner el tema, la inmediatez no es algo que sea realmente efímero, sino si la inmediatez lo hacemos en tanto que el ciudadano puede conectar con algo cercano, real, que puede identificar en su entorno, ya sea porque hay una emoción de que las cosas sean distintas o porque se cree que puede ser un resultado diferente, como por ejemplo, podríamos poner el caso más importante, el Bronco como candidato electo a la gubernatura de Nuevo León, un candidato que de manera frontal trató de romper y logró el bipartidismo entre el PAN y el PRI en Nuevo León. No hay que olvidar que hasta hace 6 meses era priista. Claro, ahora, eso también es un dato importante sobre cómo se recompone la geografía electoral a partir de los cismas dentro de los mismos partidos políticos. Creo que eso está bien. Como y además el propio Morena del PRD. Como el propio Morena del PRD, como el propio Bronco del PRI, el Alfaro del PRI. Es decir, creo que no está mal que si una oportunidad o una plataforma política no te da... Si una plataforma política no te da la oportunidad de seguir avanzando con un proyecto y una escala, o los grupos, las burocracias, generes un espacio particular y ganes. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, el que se hayan generado nuevas propuestas, que hayan ganado. Claro. Sí. Y otros casos que perdieron, como por ejemplo José Ángel Córdoba, el que fue secretario de Salud con Calderón, fue candidato del PRI, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista en León, no ganó. Pero estamos viendo estos reajustes que sí tienen que ver con una serie de pugnas políticas y de grupos y de tendencias, incluso no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y estamos hablando de las críticas que hay al interior de Acción Nacional por la dirigencia, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Esos resultados se dan, nada más para poner un mínimo de numeralia. El PAN tiene el peor resultado electoral que tiene desde 1991 en una elección intermedia. El PRD tiene también un resultado desastroso. No es el peor en una elección intermedia, porque además, pues en 1988 surge más, pero su resultado perdió 2 millones de votos. El PRI pierde 2 millones de votos, el PRD pierde, sí, un importante número de votos, pero también pierde un importante número de ocupación territorial. Es decir, pierde, a ver, tenía 14 delegaciones, tiene 6, tiene ahora una gobernatura, pierde otra en las candidaturas. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente ya no los quiere? O sea, yo creo que también hay que hacer una lectura muy importante. Yo creo que la ciudadanía maduró en ese sentido, o sea, pudo decir lo que quería y lo que no quería. En el DF fue muy impresionante, ¿no? El resultado. Nuevo León, yo creo que, aunque el Bronco haya sido del PRI, bueno, es una manera de decir, ninguno de los dos, esto se acabó y queremos a fulano. Sí, romper un bipartidismo. No, sí, claro, desde luego tiene un mérito indudable. Y que ahora lo que nos toca es ponernos a ver qué está pasando. O Pedro Kumamoto también. Pedro Kumamoto a mí me encanta. Me encanta. Mándame un saludo a Pedro Kumamoto. Me encanta la historia, ¿por qué? O sea, a ver, ganó con 250,000 pesos contra los otros candidatos independientes que llegaron a tener 1,850,000. Ganó con pura red, ¿no? O sea, a través del Twitter, ¿no? Con modestia, es un equipo de jóvenes. Eso te habla como de esta frescura, de este nuevo ciudadano, de esta nueva visión de México, que es la que de pronto se estaba oscureciendo, ¿no? O sea, los dinosaurios
Es el distrito 10 de la Diputación Local en Jalisco. Ujú. Además, interesante porque el Congreso Local de Jalisco pierde la representación del PAN. Claro. Entonces, la posición pivotal que resulta tener Pedro Kumamoto en la construcción de acuerdos de la naturaleza que sea en el Congreso, él como independiente, en donde la plataforma de Wikipolítica, que también es muy importante y es, digamos, estas nuevas fuerzas de organización, lo que hace claro. Pedro Kumamoto es realmente también darnos una lección de la necesidad imperiosa que tenemos, jóvenes, adultos y personas que estamos Mujeres. involucradas en lo político, mujeres, de organizarnos y de organizarnos en base a Pero una además, plataforma yo creo que sí así. estamos Lo más en el umbral de una importante, el nueva señor no política, tiene ninguna liga con otros partidos. Sí, no, es padre, Pedro. Sí creo que estamos en el umbral de un nuevo estilo de hacer política y yo lo celebro mucho. Porque miren, si ustedes calculan que fueron destinados 5,000 millones de Sí. pesos para este proceso electoral, solo para partidos políticos, a mí me parece que es una suma formidable, que en el costo-beneficio yo estoy en desacuerdo, aunque en términos comparativos hubo más votantes que en el 2009, me parece que aumentar el 3% con 17 procesos electorales concurrentes, con 5,000 millones de pesos, con una nueva institución electoral, con 9 gobernaturas, me parece que el avance es raquítico. Queda mucho que ver. Millones de spots en televisión y en radio. Propaganda por todos lados. Es decir, me parece que el avance sí fue cualitativamente bajo, ¿no? A lo mejor en términos cuantitativos sí hay más participación, pero yo no estaría tan seguro de que el esfuerzo impreso a este proceso electoral se tenga un correlato equivalente en términos de representación. Porque además en el promedio internacional, digamos, del abstencionismo, estamos bastante por arriba. Entonces, sí creo que en ese sentido habría que analizar qué tanto de verdad tuvimos esta vocación por acudir a las urnas. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Estamos en Puertas Abiertas analizando el proceso electoral del pasado 7 de junio. Volvemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a el tercer bloque del programa Puertas Abiertas. Estamos discutiendo los resultados de la elección intermedia de este año, 2015, y estamos discutiendo pues, los muchísimos puntos de vista que hay alrededor de los fenómenos tan interesantes que sucedieron, las elecciones de los candidatos independientes, los resultados de los nuevos partidos, y creo que estábamos discutiendo, y algo mencionaba Javier en el bloque anterior, sobre el nuevo fenómeno de organización política. Hablábamos aquí del candidato independiente Pedro Kumamoto, pero también Javier hacía una referencia con las elecciones en España, donde en efecto hay nuevos partidos. Bueno, en España, siendo un modelo parlamentario, existen muchísimos partidos y son pocos los que llegan a tener la notoriedad pública para saber pues, si la discusión puede tener en cuenta. No, hay muchísimos países, creo que hay partidos, hay como 100 partidos, pero solamente son 8 o 9 los que entran dentro del juego. Dos que han formado parte de esa discusión es Podemos y Ciudadanos, dos partidos antagónicos en muchas cosas, pero que han formado y han logrado en este momento ya tener las municipalidades importantes como Barcelona y Madrid. Madrid. Ya se llegó al acuerdo para Ya se Madrid. llegó al acuerdo. Entonces, pues creo que hay un punto importante para comparar sobre qué está pasando en el mundo, más también con el tema que hablamos de ciudadanía, conforme a las elecciones y la manera de expresar la voluntad de las urnas. Sí, de hecho, algunos analistas españoles que leí en los periódicos de ese país hablaban de que los indignados mexicanos salieron a votar, ¿no? Un poco en esta propensión que tienen todavía los españoles, ¿no? Sí. A compararse, utilizar sus experiencias para referirse a nuestras experiencias. Yo creo que evidentemente sí hay un nuevo tipo de ciudadano, quizá peco de optimista, pero yo creo que sí se nota en la conducta electoral, es muy notable cómo se votó de manera diferenciada, la distribución geográfica de los votos también es muy notable. Entonces, sí, desde luego que esto abre el camino para, como lo comentábamos antes de empezar el programa, el próximo año que va a haber elecciones para 12 gobernadores, por ejemplo, ¿no? En el 2016. Desde luego esto abre la posibilidad, lo que ocurrió con Jaime Rodríguez en Nuevo León, abre la posibilidad para que haya otros candidatos independientes, desde luego. Entonces, sí creo que experiencias como la de Podemos, la de Ciudadanos, porque de alguna manera estamos interconectados culturalmente, sí tiene cierta influencia, yo creo. Yo ahí quisiera, y peco de ignorante, Aquí todos pecamos ahora. no, los movimientos españoles, Indignamos y Podemos, los Indignados y Podemos, son partidos que se forman a partir de un movimiento social. Así es, ¿sí? así es.
los partidos nuevos en México no se forman a partir de un movimiento social No, enojado. no lo ¿no? son, no lo O son. sea, Morena podría. Bueno, porque se justificar. autodenomina pero Morena movimiento. viene de una escisión en el Bueno, PRD. digo, pero digamos, Morena como tal tiene más tiempo de existir que el partido político en estas elecciones. Y hubo algo Pero que se n- constituyó después. pero no podría ser. sale de un movimiento como Podemos. Sí, o sea, como no, los indignados. no viene de Sí, llenar no. la Plaza de las Cibeles, ¿no? Exacto, Sí. no, o sea, o las Ramblas en y Barcelona. creo que eso le da un peso distinto Sí, desde luego. a cómo se conforma el partido, a cómo trabaja. Pues por eso el humanista perdió, por ejemplo. Quizá la comparación llegue, o quizá que es el punto más importante, en el momento de la conducta electoral del votante, ¿no? Ahí es Ahí donde, sí. en donde votan por opciones diferentes, donde se acercan a opciones no convencionales, y entonces encontramos que se nutren, se robustecen opciones que venían construyéndose y que terminan de articularse en este proceso electoral a partir de tener regidores, presidentes municipales, congresos locales, etcétera. Y que en ese sentido también es muy, muy interesante observar que esta conducta electoral puede tener repercusiones muy importantes, por ejemplo, para el plan reformista del presidente Enrique Peña Nieto. Me explico. De acuerdo a la Constitución, se necesita el 51% de los congresos locales para aprobar una reforma a nivel constitucional. Este año se renovaron 16 congresos locales, ¿no? Entonces, Claro. es muy importante hacer la observación, bueno, 15 porque la Asamblea no cuenta, pero estos congresos, de acuerdo a la Constitución, y que no tiene el DF, yo creo que no va a tener por un buen rato, estos congresos locales pueden parar o no una reforma constitucional. Hay que ver cómo quedan integrados estos congresos locales después de estas elecciones, porque me parece que es un punto clave para la segunda mitad del sexenio. Ahora, Eso también sí. hay un tema importante que viene para la Cámara de Diputados, en donde además, hay que decir, ya no tenemos, que a mí sí me gustaba, tengo que decirlo desde antes, a mí me gustaba la estridencia política del Partido del Trabajo, me parecía que era fácil al tener al PT poder ubicar en qué parte del espectro político se encontraba, qué tan lejos o cerca se estaba del PT para saber tu posición. Pero está el Partido de Encuentro Social, Nueva Alianza, El Verde, PRI, PAN, PRD, Morena. Hay nuevos actores en la Cámara, nuevos actores además que traen un discurso muy estridente y va a ser muy importante para la discusión del presupuesto el año que entra o finales de este, en tanto que se está buscando tener este presupuesto base cero, tratar de reducir la deuda de tal manera que podamos tener un presupuesto que esté alineado entre lo que gastamos y lo que recibimos. Eso va a ser un tema sasasasasazo y va a ser la batalla frontal que va a tener el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario Videgaray, con la nueva fuerza política y la nueva recomposición que hay en la Cámara. Y un dato, nada más curiosito. Uno y ya. El PRD pierde diputados en la Cámara de Diputados. ¿Sabes cuántos diputados perdió? 43. Más de la mitad. Nada más lo simbólico de la vida, son 43 diputados los que pierde el PRD en la Cámara Federal. Hablando de numeralia. Hablando de numeralia, son Numeralia. 43 al final del conteo, al final de este conteo del Instituto Nacional, son 43 los diputados que pierde de la fuerza que tenía en 2012 a la que tiene ahora. A ver, ahora mi pregunta es, ¿el PRI y el Verde van a mantener la mayoría? Bueno, ahí no va a haber una gran discusión, van a poder seguir Y Nueva barriendo. Alianza. De acuerdo a los Alianza, conteos, que todavía tiene que, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que resolver impugnaciones, la asignación del cociente mayor, es decir, todo el proceso literalmente aritmético con el cual se asignan los lugares y el PT al final termina perdiendo su registro o no, porque un día dicen que sí, otro día dicen Sí, que no. ayer era Hoy que estamos, sí. que sí. Hoy estamos en no, 2.99. Sí, por ahí, ¿no? Entonces, eso es una parte. Y luego, regresando al tema que tocabas del caso español, en el caso español, y bien lo apuntaba Antonio, la negociación entre bipartidistas siempre es un poco más fácil de decidir. Claro. Cuando hay más jugadores, como es el caso de Ciudadanos y Podemos, pues se vuelve más complejo. Yo creo que en el caso de México también se va a volver más complejo, pero para bien de la toma de decisiones. Es decir, en la medida en que haya más jugadores en el Congreso, al menos en la Cámara de Diputados Federal, va a permitirle también al gobierno, o va a requerir de una mayor capacidad de negociación y de conciliación. Y esto me parece muy importante e incluso enriquecedor para la democracia. Yo es lo que deseo, ojalá que tenga que ver, que se tenga que negociar con alguien más que con el Verde, los votos para sacar las reformas, ¿no? Y eso ¿cuándo lo vamos a saber? ¿Cuando termine el conteo? Porque lo que decían es que ya iba. Tendrá que ser en estos días, pero después viene el contencioso electoral. Sí, luego viene el... Entonces, Okay. ya se están asignando, ya se están entregando las constancias de mayoría relativa, ¿no? Pero todavía tendrá que verse, por ejemplo, si el PT logra su registro, el PRI va a perder por la asignación de lugares, va a perder 5 diputaciones plurinominales, ¿no? Entonces, sí todavía estamos en un asunto de asignación
y que de alguna forma, en el caso del PRI y el Verde Ecologista, pues veremos si logran, ¿no? Y además traer una agenda legislativa. A mí lo que me preocupa es que en este momento y en los próximos días yo no he escuchado una sola propuesta, un solo argumento. A ver, esta es nuestra agenda política. A ver, ¿no? es que Esta es nuestra agenda electoral. Desde que empezaron ¿no? las campañas, yo no he escuchado las agendas legislativas, las agendas de país. Yo creo que eso es muy preocupante y que es algo sobre lo que tienen que empezar a trabajar. Tenemos temas claves por delante, la ley de seguridad interior, por ejemplo, tenemos la ley de la reforma para el empleo joven, es decir, tenemos temas verdaderamente relevantes. Y entre otros tenemos las reglas para la reelección, por ejemplo, que no también están claras, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer para reelegirse? ¿Van a tener que dejar los curules o no? Hay también un tema importante que conectaba con el tema de los movimientos sociales. Si en efecto el partido en el gobierno va a tener la mayoría, o es muy probable que lo logre, no nada más con sus aliados tradicionales, sino probablemente si Encuentro Social se suma en un tipo de coalición. Que para eso está ahí, Que para eso está ahí, que creo que funciona, parece que sí. Pero creo que hay un asunto interesante también con la oposición que se forma, que es Morena. Morena va a tener alrededor de 35, 40 diputados. Es una fuerza considerable para un partido de nueva emergencia en la Cámara, pero además que sí tiene la capacidad, porque por lo menos de alguna manera, su devenir político sí se formó en las calles o en la movilización. Entonces, cualquier tipo de discusión, como por ejemplo podría ser la ley de aguas, tan acusada como una ley de privatización, Morena, si bien va a tener números minoritarios en la Cámara, va a poder tener la amenaza real de poder generar una movilización fuera de esta, que hoy creo que no lo tenga ningún partido, para poder parar una negociación fuera de las cámaras. Y eso es un asunto también muy importante. Pues sí. Terminamos el programa de Puertas Abiertas. Me despido, Javier, Margarita, muchas gracias. Antonio Tolini, nos vemos la próxima ocasión en A Puertas Abiertas con un nuevo debate.